El baile es una forma de expresión presente en todas las culturas, edades y clases sociales. En la Ciudad de México encontramos una gran variedad de géneros de baile, desde la tradicional cumbia o salsa hasta el rock and roll. Con la gran variedad de géneros latentes surge la necesidad de aprender y enseñar los diferentes estilos, por lo que la Ciudad de México ha creado nuevos lugares para darle vida a estas diferentes formas de expresión. Aquí podemos encontrar desde espacios al aire libre hasta espacios culturales que han asumido la misión de impartir los diferentes tipos de baile urbano, creando así los pasos de la ciudad. ¿Cómo están, amigos de @21? Pues una semana más con ustedes y la verdad es que estamos muy contentos porque este programa tiene que ver con toda la cuestión de la música, pero sobre todo del baile. Y estamos aquí con el maestro Funky Maya, que da clases de break, ¿sí? ¿Es así? Claro que sí, estamos aquí en La Nana, Fábrica de las Artes con Arte. Eso, muy bien. Y carnalito, aparte de que te gusta el break, ¿qué otro baile te late que digas, esta es mi pasión? Pues me encanta la salsa, la cumbia, el folclore, ya sabes, ¿no? Un poquito de todo, me dedico a la danza, pues entonces todo el tiempo tenemos que bailar. O sea, tú sí eres de los que cuando va con tu chica no te quedas sentado y tú, ahora sí que tu morra encantada de estar baile y baile contigo. Pues espero, ¿no? Pero sí, siempre estamos bailando. Es que cuando no sabes bailar, siempre te toca silla y pues no falta el vivaracho que siempre llega. Hoy se puede con tu chava y aunque tú estés haciendo un coraje entripado, pues por no saber bailar. Sí, no, hay que cuidarse con eso, hay que tomarse sus clases de baile. Exactamente. Y ahora sí, hablando de lleno, ¿qué es el break? El break es uno de los, digamos, elementos que se conocen dentro del hip hop, ¿no? Está como el rap, el graffiti, el DJing, y el break es la parte del baile, del movimiento, ¿no? La parte física. Entonces, pues de ahí, bueno, ya hay una gran historia sobre eso, todos los pasos tienen nombre, ¿no? Hay una gran estructura con el baile, grandes maestros del baile. Y bueno, ahora sí que estamos aquí en La Nana, en un punto donde todos los chicos también pues hacen comunidad, vienen y aprenden una forma de vincular ahora sí que su energía. Nos decías que esta cuestión del breakdance, muchos pues la relacionan con los años de los 80s, 90s, pero realmente esto viene de más, ahora sí que de más atrás, ¿no? Pues sí, bueno, esto empezó alrededor de los 70s, ¿no? En un periodo donde habían ciertas necesidades en ciertos barrios, obviamente en Estados Unidos. Claro. Y en los 80s pues es cuando llega a México, ¿no? A través de películas, la migración y varias cosas. Pero lo que decimos es que después con el tiempo fuimos dándonos cuenta que era como una forma de vida, una forma de hacer las cosas. Y es como redefinimos todo eso y decimos que no nada más es como breakdance, sino simplemente es una forma de cómo vemos las cosas y esa filosofía la conocemos como b-boying o b-girling, breaking. Ok. ¿Y cómo fue que se empezó a popularizar aquí entre los jóvenes, pues, de México? En México tiene ahora sí que algo muy interesante porque viene después de que hubo ahora sí que un tiempo en donde se calmó mucha de la escena del break en México, resurgió en los 90s y obviamente a través de la música que conocemos como rap, ¿no? Claro. Los grupos clásicos, ¿no? Entonces, a través de eso muchos chicos empezaron a bailar y hasta hubo como programas de televisión y todo. Claro. Y es como eso, empezó también a llegar como chicos que en los 90s también estaban bailando en Estados Unidos y pues empezaron a hacer intercambios y esta cosa de la migración que siempre es muy presente, claro, ¿no? Y a través de eso se fueron a empezar a hacer lugares donde los chicos iban a bailar, ya sean pequeños clubs, ¿no? Pequeños spots donde ya todos sabían que iban a bailar. Y ahí es donde se empezaban a hacer las batallas o las competencias. Claro. Y entonces a través de las competencias es como fueron como creciendo más que nada estos magno eventos y magna comunidades de personas que, claro, se empezaban a congregar. Y ahorita hay un gran nivel de bailarines, de b-boys, que representan pues, a México alrededor del mundo, básicamente. ¿Qué diferencia hay entre el hip hop, entre el break y sobre el rap? Pues bueno, hay cosas como muy claras ahí, ¿no? No es una gran diferencia, más dicho, uno convive con el otro. Y básicamente... ¿Van de la mano todos? Sí, van de la mano en el sentido de que tenemos como
aquí la mano y esto es el hip hop, ¿no? Esto es lo que conlleva todo el hip hop y es la cultura, ¿no? Por eso decimos que no es una tribu urbana, sino porque hay mucha gente alrededor del mundo que lo practica, que es parte de esta gran comunidad. Y que bueno, que esta cultura que conocemos tiene como diferentes dedos, ¿no? Y dentro de esos dedos, uno de ellos es el rap. Es las personas que hacen, ya sabes, las rimas, ¿no? La poesía vocal. Entonces, dentro de esos hay otra rama y que es el graffiti, ¿no? Las personas que pintan, ¿no? Que hacen escritura, ¿no? Claro. Y luego están los DJs, los que hacen la fiesta, los que están con los tornamesas y también tienen todo un vocabulario. Y luego dentro de eso también tenemos pues el baile, el movimiento, toda la danza, ¿no? El breaking, el popping, ¿no? El locking, hay como diferentes estilos, como lo que estaba diciendo, freestyle, hip hop, ¿no? Como la forma en cómo tú te quieres mover. Y tenemos otro dentro de estos grandes elementos que es el conocimiento. Y esto tiene que ver con el conocimiento sobre tu historia, sobre lo que conoces y sobre ti mismo, ¿no? Y esto es lo que te lleva al hip hop. Todo esto es lo que te ofrece de alguna forma. Y por eso es tan, ahora sí que multicultural y tan diverso. Y que en lugar de aislar, trata de abrazar a todos, ¿no? Vientos huracanados. Oye, mi querido Maya, pues muy interesante esta cuestión del break. Y bueno, ¿qué te parece si nos vas dando unas clasecitas? Vamos a ver si somos tan buenos, porque la verdad es que lo mío no es el baile, sinceramente, ni el deporte, es el levantamiento de tarro. No, no es cierto, no. Pero pues voy a hacer mi mayor esfuerzo. ¿Te late? Buenísimo, vamos a darle. Pues bueno, carnalitos, a ver si sí la armo para esto y si no, pues ya buscaré en qué género puedo triunfar, ya sea en la salsa, la cumbia, el rock and roll, no sé. Va. A ver qué tal le va. Vámonos. Y ahora sí, ¿cuáles van a ser los pasos principales, mi querido Maya? El primer paso va a ser unos Munch Meals. ¿Cómo? Munch Meals. Muchman. A ver, venga. Ah, caray. A ver, nada más en el principio, nada más enséñame cómo era. A ver, aguántame aquí a ver si me puedo hacer. Vamos a ver qué tal le va. Nada más no se vaya a lastimar. A ver. Creo que me fue muy de filo, ¿no? Tienes que meter el hombro. Y luego nada más te haces como un bebé. Ajá. Va. Vamos a ver qué tal. Mejor dame unas vueltecitas. A ver, vamos a intentar esto. Sí quedó como un bebé. Él dijo que tenía que quedar como un bebé. Oye, creo que no, lo mío no es. Pero te voy a enseñar uno más fácil. A ver, vámonos por normal. Vamos a hacer cruzando. ¿Va? Ah, ese sí me salió. Bueno, pero ay, más o menos, ¿no, carnalito? Oye, la condición no la tengo, creo que. Hasta me mareé. Necesitamos un poco de agua para él. Sí, la verdad es que sí. Oye, no, pues, pero ya ¿cuántos años tú llevas en esto? Bueno, yo empecé alrededor del 94, entonces ya llevo como unos 22 años bailando. Ay, pues ya te la sabes, ya me pones en... Ni en 5 minutos, ve, ya estoy aventando el bofe.
Pero carnalito, redes sociales para que la banda que esté interesada precisamente en aprender esta cuestión del break, ¿dónde se puede comunicar? Claro que sí, puede contactar la página de Facebook de Conarte, ¿no? La Nana, Fábrica de las Artes. Estamos aquí en el centro, segundo callejón de San Juan de Dios, con Pensador Mexicano, al lado de Bellas Artes. También está Funky Maya en Facebook o Twitter, Funky Maya 1. Y bueno, estamos aquí, los invito a que convivan, que compartan y que crezcamos juntos. A ver, carnalito, nomás enséñame la última para despedirnos, el que te paras así con la manita. Va, vámonos. Mi Funky Maya, muchísimas gracias. Muy bien, y a ustedes gracias por... Yo mejor me voy a ver. Al otro, vámonos al otro baile. ¿Qué tal, amigos de Arroba 21? Pues ahora sí nos jalamos aquí a la delegación Cuauhtémoc, donde todos los fines de semana se reúne toda la chaviza de los años 60 y se viene a bailar rock and roll y a recordar esos viejos tiempos de cuando eran rebeldes. ¡Au! Estamos con las nenorras que se encargan de engalanar esta explanada. Esta área que es para nosotras, aquí nos sentimos como si tuviéramos 14, 16 años. Recordar es vivir. Y seguimos viviendo cada día, cada día. ¿Cómo se le pone la piel cuando se le viene a los oídos la música del rock and roll? Se pone más arrugada de lo que estoy. Pero chinita, ¿no? Chinita, de recordar aquellos ayeres. Aquellos cuando era jovencita, que tenía muchos amiguitos y sigo teniendo muchos amigos. Claro, estamos viendo que... Ve, ¿cuánta... Pero fíjate lo que me sorprende, que aquí no les duele nada. No. Aquí se olvidan los dolores. Aquí ya no hay que rodillas, que columna, que esto no. Aquí se los endereza. ¡Y arriba el rock! Aquí se acomoda todo. Para usted, el recordar y escuchar el rock and roll, ¿qué significa? Es volver a vivir la juventud que pasamos. Ahora, ¿cómo eran esos? A mí no me tocó, pero ustedes no, todavía ni me encargaban para pronto. Todavía no saben ni por dónde andaba. Pero, ¿cómo eran las épocas del rock and roll en sus tiempos? Bien bonitas, ir a las tardeadas, divertirnos con las malteadas y bailar. Muy bella. ¿Sus grupos favoritos en esa época cuáles eran? Ay, Enrique Guzmán, los Tintos, los Rocking Delvis, los Crazy Bones, los Belmont, César Costa, Enrique Guzmán, no, hombre. Mi jefe, muy buenas tardes. ¿Su nombre? Luciano. Don Luciano, vemos de verdad un gran ejemplo con usted de que no hay ningún obstáculo en esta vida para poder, ahora sí que sacar los retos adelante. Claro que no. La amputación está en la mente, no en el cuerpo. Y debemos ser lo que somos. ¿Y para usted qué significa el rock and roll y el bailar? Una expresión del alma,
desde sus inicios, desde el gospel, white hot son, rhythm and blues, rock and roll, rockabilly, toda esa rama, jazz, blues, todo eso. Oiga, pues invite a todos los que nos están viendo ahorita en sus casas, pues para que se vengan aquí a disfrutar, porque realmente tampoco cuesta el divertirse. No, todo es gratis. Lo mejor de la vida es gratuito. Y ahora sí estamos con la chaviza, ahora sí, la chaviza. 75 años. Pero no le duele nada. Nada. Creo que el más adolorido soy yo. Sí, pero todo le duele a usted. ¿Su nombre? Susi Álvarez. Doña Lucía. Susi. Perdón. Álvarez. Doña Susi, usted se vino con el outfit precisamente para bailar el rock and roll y disfrutar esos ayeres que eran maravillosos. Y tenemos 15 años aquí ya bailando rock and roll. Cumplimos dentro de 8 días 15 años. 15 años. Soy parte de la comisión, ya antigua, porque ya me salí, pero somos todos amigos, somos como una familia, hay niños, no se permite la bebida y todos bailamos. No, pues es que la bebida, eso era, bueno, más bien eso ni era en sus tiempos, eran las malteadas, eran las hamburguesas, era todo pasarla bien. Para usted, para todo, no necesitamos beber, con puro bailar, no más muevas. No, pues mire, trae la actitud, doña Lucía. Susana, ¿por qué le estoy diciendo Lucía? ¿Quién se llama Lucía? Pues no sé, estoy enamorado de Lucía. Oiga, ¿y para usted qué significa el rock and roll? Todo, porque me permite moverme, me permite convivir con las personas, tener amistades, o sea, vivir. ¿Su grupo favorito? Mi grupo, los Hooligans, Elvis Presley. Oh, no, pues ya se va más con lo bueno. Y aquí los locos del ritmo, los rebeldes. Los Teen Tops. Los Teen Tops. Ah, qué cosas. El recordar es vivir. Recordar es vivir. Y lo mejor es que aquí puede uno aprender a bailar, porque también la gente se presta a que le enseñe. Exactamente. Aquí cuando quiera lo enseñamos a ser un maestro. Ah, pues a ver, vamos a echarle, ¿qué le parece? Aquí la chaviza de los años 60 viene, sino también los actuales. Carnalito, ¿tu nombre? Luis. Luis, ¿y por acá? Bonnie. Oye, qué bonito es lo bonito y ver esta generación de chavos precisamente que disfrutaron los años 60 al máximo, que fueron unos rebeldes sin causa. Exacto. Es motivador ver a los mayores, ver cómo le echan las ganas, pues nosotros con más razón. Pero fíjate, me sorprende porque yo no sé si entre semana a ellos les duele algo, pero aquí no les duele nada. No, para nada, es como tomar la juventud otra vez de los señores. Ahora, qué bonito es ver porque de cierta manera el cuero se arruga, pero en el corazón está joven. No, claro que no, el rock and roll se lleva en el alma. Ahora, ¿para ti qué significa el bailar rock and roll con esta generación? Híjole, a mí me llena de energía todavía. Para mí el rock and roll lo es todo, pura actitud. Y para ti, carnalito, el bailar con esta generación rock and roll, ¿qué significa? Más que una actitud, un estilo de vida. Yo no soy un rebelde sin causa, ni tampoco desenfrenado. ¿Qué pasó? Mi Yoyito, ¿ya tenemos luz? A ver, ya pagaron el recibo. Ah, ¿y estos carnales quiénes son? Oye, Aaron, ya te he dicho que no hagas borracheras aquí en el garage, por favor.
¿Quiénes son estos carnales? No, ¿cómo crees? Un aplauso para Rumbo Sur. Mi querido Renzo, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Muy bien, hermano. Oye, nos volvemos a encontrar. Imagínate si me debieras. Por acá, Matías. ¿Cómo estás? A ver, paso para acá. ¿Cómo estamos? Perfecto, por suerte muy bien y muchas gracias por la invitación. Muy bien. Y por acá, carnalito, ¿cómo andamos? ¿Nombre? Juan. Juanito. Sí, Juan. ¿Juanito Bananas? No, Juanito nada más. Juan Ignacio. Juan Ignacio, muy bien. Oye, Rezo, pues platícanos un poco de este gran proyecto que es muy nuevo, que es Rumbo Sur. Bueno, estamos de vuelta aquí en México. Ok. Por suerte, cuando nos vimos fue hace un par de meses. Después de eso tuvimos una gira por Argentina. Estuvimos por Chile también, hicimos algunos shows. Antes no teníamos grabaciones de lo que era nuestro show. Claro. Ahora, por suerte, bueno, podemos tener todo eso en las redes sociales. Así que hicimos algunas cosas por allá. Y ahora estamos aquí de vuelta con ganas de seguir mostrando lo que hacemos. Efectivamente. Y bueno, pero platícanos un poco de la historia de Rumbo Sur, porque la verdad es que no fue nada fácil empezar este proyecto. Por ahí ya nos enteramos que pues te tuviste que deshacer de tus cositas, de vender cosas, empeñar cosas para poder emprender este sueño. Así es, empezó el proyecto hace muchos años. Nosotros, bueno, cada uno tenía su profesión, tenía su trabajo. Otros andaban delinquiendo. Otros andaban delinquiendo. No, no es cierto, no es cierto. No, No, sí es cierto. sí es cierto. Sí. No, bueno, Ok. así que tomé la decisión de vender todas mis cosas, renunciar al trabajo. Tuve la suerte de que acá Leito nos ayudó con la producción de todo el disco. Se grabó Sí, el se ve disco. que ese chavo tiene dinero. Ahí está. Sí, qué bueno, bendito Dios. Ajá. El mío. El tuyo. Pero bueno, la cuestión es que después de eso todos nos empezamos a sumar, a aportar desde dinero hasta experiencia Claro. y todo. Tuve la suerte de que los chicos empezaron a sumar al proyecto, así que en México empezó Rumbo Sur, solamente teníamos las canciones, así que bueno, ahora estamos todos juntos con este proyecto y tocando con una filosofía de vida, de todos los días hacer lo que nos gusta, así que estamos desde la calle, estamos en hoteles, estamos en antros, donde realmente se pueda y mantenemos esa Exacto, filosofía. donde haya mucho público para poder escuchar su música, ¿no? Así es. Ahora, realmente no fue fácil salir de Argentina, son de Mendoza, ¿no? Somos de Mendoza, Argentina. Dejar a la familia. Dejar a la familia, dejar a los amigos, dejar, como te decía, profesiones, dejar todo por un sueño. Y bueno, aquí estamos y tratando de mostrar nuestra música que por ahí tiene un poco más de amplitud. Hacemos música popular de mundo con orientación Claro. latina, así que hay varios estilos para que puedan escuchar. Claro, claro. Ahora veo que también ustedes hacen lo que son la cuestión de mucha ayuda social también. Están muy metidos en eso. Platícanos un poco de eso. En realidad nosotros, bueno, desde antes de empezar con este proyecto ya teníamos iniciativas de este tipo y ahora, bueno, lo último que hicimos fue viajar a Oaxaca. Estuvimos Ok. allá en las sierras chinantecas, Ok. que, bueno, tuvimos la experiencia de poder convivir en familias, poder entrar a las casas de las personas, estar ahí compartiendo desde su comida, desde donde duermen, hasta todo. Así que nada, nos fuimos de una manera y volvimos ultra llenos de energía y de experiencia de vida, digamos, de la gente que por ahí que menos tiene es la que Claro. más te da. Oye, carnalito, pero ahora sí vamos a entrar ya a la cuestión que nos trajo aquí la parte alegre y que es la cuestión musical. ¿Qué vamos a escuchar? Ahora vamos a hacer una canción que es más romántica, se llama Secretos de un amante. Ay, secretos de una... Y mira que yo tengo bastantes, ¿eh? Ojalá y mi mujer no me esté viendo, pero bueno, enhorabuena y bienvenidos a México y vámonos con este musical, ¿les Vamos, parece? entonces. Pero antes de irnos, no se les olvide escribirnos a través de las redes sociales que están apareciendo en pantalla. Y esto fue un programa más de @21 y los dejo con Rumbo Sur. ¡Vámonos! Gracias. Suave y despacito, arranco por tu cintura. Mis manos se deslizan, quieren tocar esa frescura. Sensual y transparente, las armas de una mujer inteligente, inteligente, tan hermosa
te tengo. Me envuelve y me enloquece, me desarma y siempre me tiene justo ahí, siempre ahí. Me envuelve y me enloquece, me desarma y siempre me tiene justo ahí, siempre ahí. Tranquila como el viento que me trajo tu perfume hasta mis sueños, hasta mis sueños. Mi cuerpo tiene prisa, me detengo imaginando tu sonrisa, tu sonrisa. Me envuelve y me enloquece, me desarma y siempre me tiene justo ahí, siempre ahí. Me envuelve y me enloquece, me desarma y siempre me tiene justo ahí, siempre ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Get your teeth smoked.